YouTube, ¿qué tal están? Sean bienvenidos o sean bienvenidas a un nuevo video. Pues bueno, lo que vamos a hablar a continuación es mi experiencia en las autoescuelas, o bueno, mi experiencia para sacar la licencia de conducir en España. Empecemos. Bueno, primero, para los que no sepan, para los que no lo sepan, yo soy de Venezuela y yo en Venezuela saqué mi licencia de conducir. ¿Cómo lo hice? Pues en aquel momento lo hice pagando. No me presenté nunca a ningún examen ni a ninguna prueba. Simplemente conocí a alguien que conocía a alguien, entonces le pagué a esa persona y me entregaron mi licencia al cabo de unos cuantos días o meses o 15 días, no me acuerdo. Pero bueno, básicamente fue que pagué por la licencia y ya está, y la tenía en mi poder. ¿Cómo aprendí a manejar? Pues bueno, fue el transcurso de la vida. Poco a poco me enseñaron algunas personas y me enseñaron lo básico a conducir, pero yo aprendí fue coche automático. A circular, a estacionarme un poco ahí como podía y ya está. Yo luego con la práctica pues fui conduciendo. Y en Venezuela por lo general, no todo el mundo lo hace, pero muchas personas no respetan las normas de tráfico. Entonces muchas personas se saltaban el semáforo o en ocasiones los semáforos no funcionaban. Entonces tú tenías que pasar por intersecciones a la ley de sálvese quien pueda, el que pasa primero y así. Y yo me movía mucho en ese ámbito de estar con el claxon o el pito todo el rato pi 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 pum, y metiéndome así a los golpes y pi 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 pi. Entonces como que esa era mi manera de conducir, un poco al riesgo, esquivando huecos, porque allí hay carreteras que tienen muchos huecos o el alcantarillado no tiene la tapa. Entonces tienes que ir conduciendo un poco así, como que estuvieras en la jungla. Y no me preocupaba tanto por los otros coches o por los otros carros, sino por los huecos, porque que se te fuera un caucho o un neumático en uno de estos huecos pues podía significar que tuvieras que estar gastando dinero en un mecánico y toda esa cuestión. Entonces bueno, conducía un poco a la locura y solamente coche automático. Entonces cuando llego a España caigo en cuenta de que mi licencia no puede ser convalidada, que menos mal, porque yo realmente no me había presentado ni conocía las normas que eran aquí prioritarias para conducir. Y tengo que inscribirme en una autoescuela. ¿Se puede hacer por cuenta propia? Creo que sí, tengo entendido que sí, si te pones a investigar, sí. Pero tienes que estar haciendo todos estos trámites por tu cuenta, es un poco más engorroso, porque aquí el tema con las autoescuelas y tráfico pues es toda una faena, así que yo opté por una autoescuela. ¿Cómo busqué opciones? Pues me metí en Google Maps, puse autoescuela cerca de mí y empecé a llamar autoescuela por autoescuela a las que tenía más cerca para preguntar las tarifas, si tenían facilidades de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó la atención una que me quedaba cerca y que era una autoescuela bastante pequeña y que tenía mejor precio en comparación a otras. Entonces me incliné por esa, que presentarme al teórico me costaba 300 euros y eso incluía las clases, que eran ilimitadas, o sea, las clases para estar allí con un profesor y escuchar, hacer test, básicamente. Incluía la tasa del examen y también una cosa que le tienes que pagar ahí a la DGT. A esos 300 tienes que sumarle luego una prueba, es como una prueba de salud, psicofísica o algo así, que te examinan de que tú puedes manejar, o sea, tienes buena visión, tienes buenos reflejos y todo eso, no es nada del otro mundo. Pero eso ya lo haces cuando se acerca el periodo en el que te vas a presentar al examen teórico. Entonces, bueno, básicamente el inicio fueron 300 euros. Yo los pagué en partes, o sea, 100 un mes, luego 100 el siguiente mes y 100 al siguiente mes. Entonces yo duré para sacarme el examen teórico, para presentarme, 3 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque a algunas personas les toma un mes y medio o un mes, porque básicamente yo no podía pagar los 300 euros de golpe. Entonces quería irlo pagando poco a poco y en ese lapso de tiempo pues fue lo que me funcionó a mí. Y porque yo estaba como que presentándome, o sea, quería presentarme, pero tampoco era una cosa que lo necesitaba al 100% porque no me iba a comprar un coche ni nada. Así que yo tenía como que mucha paciencia. Entonces pasé 3 meses. Habían días en los que hacía muchos test, otros en los que hacía 1, 2 y así. Yo usé distintas aplicaciones para hacer test gratuitas que me facilitaban un test al día. Entonces, como habían días en los que no hacía ningún test, ya luego al siguiente día pues tenía varios acumulados y me ponía en serio. Me sirvió también mucho, más que la autoescuela en sí, un canal de YouTube que se los voy a dejar en la descripción, que tiene todos los temas muy bien estructurados y muy bien explicados. Entonces yo cada vez que iba a comer o lo que sea me ponía a ver estos videos
porque cada quien tiene su método de aprendizaje. A mí me funciona mucho el escuchar, el estar escuchando pum, 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 algo varias veces, pues así es que se me queda grabado. A otras personas les funciona más el leerlo. A mí, como me funciona el escuchar, pues más que ponerme a leer el libro que me dieron en la autoescuela, que a veces no me gustó tanto, la verdad. O sea, es un buen libro, tiene los conceptos, pero es mejor siempre que alguien te lo explique y cuando tienes alguna duda, pues te lo señale. Y en estos videos que comento, que los dejaré en la descripción, pues la persona explica todo muy claro y va detallando todo. Que también me ayudó ir de vez en cuando a las clases de la autoescuela, porque cuando tenía una pregunta muy puntual, se la hacía al profesor y me respondía y me dejaba todo bastante claro, así que eso me ayudaba mucho. Además, el escuchar las dudas de otros compañeros y cómo las resolvían, pues me ayudaba también a darme cuenta de otras dudas que quizá yo no me había planteado, pero que también tenía como la inquietud. Entonces, bueno, eso, yo me presento en mi examen, estaba muy nerviosa, pero normal, y resulta que el test te lo hacen como que en un ordenador y hay un montón de personas. Fue bastante sencillo, o sea, tuve la suerte de que me tocó un test de, son 30 preguntas, bastante sencillas. Habían 3 que eran un poquito conchita de mango, como dice, pero tampoco era nada del otro mundo. Yo aprobé el test con solamente 2 errores, que ya si tienes más de 3, creo que puedes tener hasta 3, pero si tienes más de 3, pues ya obviamente suspendes. Yo aprobé con 2 errores, con 2 fallos, porque eran estas preguntas que eran así como un poquito engorrosas, que la pregunta es como que quizá tú sabes la respuesta, pero como la pregunta está tan ahí, tan rara, pues no la aciertas. Entonces, bueno, fallé 2, pero lo demás, genial. ¿Qué pasa? Que luego, cuando yo termino el examen teórico, caigo en cuenta de que por cada clase yo tenía que pagar 30 euros, por cada clase de conducir, para presentarme al examen práctico. Y yo al principio pensaba que, como yo ya conducía en Venezuela, era un coche automático, se me iba a hacer sencillo conducir aquí, porque lo que tenía que aprender a manejar era un coche sincrónico. Pero resulta que no, que el tema de unir las normas de circulación de España con el conducir un coche sincrónico que tienes que estar metiendo embrague y moviendo la palanca, pues se me hizo bastante, o sea, me resultó complicado y me ponía bastante nerviosa. Entonces yo empiezo tomando 2 clases un primer día, no me gustó tanto la experiencia y el estar gastando dinero, entonces como que lo pausé. Me alejé de la autoescuela por el tema de no tengo dinero, no puedo estar pagando 30 euros por cada clase de 45 minutos. Yo voy a necesitar bastantes clases y yo no puedo solventar esto ahora. Total que me alejo pensando eso y resulta que después, por un conocido, hablan con la autoescuela para que me permitan pagar las clases por plazos, o sea, en cómodas cuotas. Y ya con esto, entonces yo digo, bueno, voy. Me dieron la facilidad de decirme, vente a todas las clases que necesites y ya luego las vas pagando como puedas y cuando puedas. Entonces, al darme esta oportunidad, pues yo empiezo a tomar las clases de nuevo. Al principio con muchos nervios porque me ponía muy tensa al conducir aquí, lo sé del paso, el stop, las intersecciones, las rotondas, los semáforos, los pasos peatonales, los carriles bicis, los carriles bus. Yo me estaba volviendo un poco loca. Y lo peor, bueno, cuando entras también a la autovía, que tienes que coger la velocidad, manejar un coche sincrónico en pendientes, todo ese tema me estaba poniendo muy nerviosa. Pero bueno, poco a poco, a medida que avanzaban las clases, ya me iba desenvolviendo y empecé a manejar lo que es el embrague y la palanca del coche. Entonces ya podía estar un poco más atenta a las señales. Pero eso, tienes que estar pendiente de cuando te piden estacionarte en un lugar, que ese lugar te puedas estacionar, los carriles, que cuando hay una línea continua no puedes cambiarte de carril, que te tienes que cambiar en líneas descontinuas. Todas estas cosas yo las había estudiado para el examen teórico, pero en la práctica, el estar tan pendiente de tantos detalles y el tener que conducir, me ponía muy tensa. Pero bueno, pasé, pongamos que unas 10 clases, 12 clases, creo que 15 clases. Tuve 15 clases y entonces me animo a presentarme. El día que voy a presentarme estoy muy nerviosa, me tiemblan un poco las manos, estoy así como, tengo calor, aunque ya estábamos en invierno. Y bueno, me presento. Resulta que el sitio donde tengo que presentarme, yo no recordaba haber tomado tantas clases allí, no estaba tan acostumbrada a esa zona. Había tomado las últimas clases. ¿Por qué? Porque tráfico le avisa a las autoescuelas dónde va a ser el examen como el día anterior. Entonces el día anterior yo había tomado 2 clases por esa zona
Sin embargo, estaba igual muy nerviosa porque era una zona con muchas intersecciones, con muchas plazas partidas, que esas son, creo que, uno de los puntos donde los estudiantes más fallan, y estaba tensa por eso. Cuando me presento, el evaluador me dice que el examen va a constar en 3 partes. La primera, una conducción autónoma donde yo voy a poder ir hacia donde yo quiera. Luego, él me va a empezar a dirigir. Y la última parte era como que ya te piden o estacionarte o pararte. Y ya le intercambias con el compañero, porque si se presentan 3 personas, va una sola en el coche con el evaluador y el profesor. Pero si son, ya cuando quedan las últimas 2, el último compañero o compañera va detrás también en el coche. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse un poco nerviosa por el hecho de tener a 3 personas en el vehículo. La profesora, el evaluador y el compañero que estaba. Y entonces, cuando empiezo a conducir, que me dice, ¿puede usted avanzar? Primero te hacen una pregunta de un tema relacionado con el coche. Yo lo respondí bien. Y bueno, ya cuando empiezo a avanzar, a circular, me dice de una, el evaluador, vaya en dirección hacia la autovía. Yo me quedé así como en blanco, porque no vi ninguna señal que dijera autovía por ninguna parte, y porque se suponía que iba a ser conducción autónoma los primeros 8 minutos, entonces me puse muy tensa porque yo lo que pensaba en mi cabeza era coger calles que fueran fáciles al inicio, pero claro, cuando ya me dicen autovía, no sabía hacia dónde tenía que ir, y lo que hago es seguir recto, y entonces me fui en dirección a lo que son las intersecciones grandes, y cuando ya veo que no veo en ninguna parte que diga autovía, le dije al evaluador, mira, no sé cómo ir a la autovía, no sé cómo llegar. Y él me dijo, me tenías que haber dicho antes. Y yo le dije, ok, lo siento. O sea, yo, ok, lo siento, así súper tensa. Y entonces allí estábamos como que en la entrada de una plaza partida, y yo me voy hacia la derecha. Entonces creo que él me dijo, vaya hacia la izquierda. Entonces ya yo como que hago el desvío así, cojo la plaza partida y me pongo para ir hacia la izquierda. Antes de eso conduje un poco más, él me pidió dar como un cambio de sentido. Pero bueno, básicamente habían pasado solamente 5 minutos y él me dice que vaya hacia la izquierda. ¿Cómo fue que me dijo? Sí, creo que me dijo algo así, ve hacia la izquierda. O ya ahí luego era como que hiciera un cambio de sentido. Que entonces iba por el centro y tenía que ubicarme para volverme a poner en la otra dirección. Bueno, yo me pongo, como estoy tan nerviosa, en qué carril me tengo que poner, porque te tienes que poner en un carril para ir de frente, en el otro para hacer un cambio de sentido, y todo eso tú lo vas pensando en el momento. Me ubico y yo como que, ok, me ubiqué en el carril correcto, perfecto. Resulta que cuando continúo, no me fijé en el semáforo y estaba en rojo. Yo realmente no lo vi, si soy sincera, porque estaba tan nerviosa pensando, y yo vi que los coches pasaron, yo seguí, que no vi de nuevo el semáforo. Entonces él me dice, te has saltado el semáforo. Cuando me dice, te has saltado el semáforo, yo estoy así y me quedé como que en blanco, como, no, imposible. Me quedé como en blanco y él me dice, te has saltado el semáforo, sigue recto, o sea, que siguiera hacia como la otra orejita de la plaza partida. Yo, como él me dijo, sigue a la izquierda, y yo en mi cabeza no caí en cuenta de que me había saltado el semáforo, no me lo creía, no le hice caso y me puse en la parte de la izquierda como para ya dar la vuelta. Entonces ahí le dijo la profesora de indíquele al estudiante cómo regresar al punto de salida. Cuando dijo eso, que nada más habían pasado 5 minutos, ya yo sabía que estaba reprogradísima y me quedé así como en shock, en blanco, y empecé a conducir según las indicaciones de la profesora, pero con una sensación de impotencia y no sé, me sentía tan mal que yo lo que hice fue conducir mucho, o sea, conducir devolviéndome, muy tensa, muy mal, muy dolida, iba muy seria, así como en modo automático, como tan, porque me sentía muy mal, me supo fatal que no pude terminar el examen, que por lo menos yo esperaba terminar el examen y que a los 5 minutos ya, adiós, después de la espera, después de estar allí, después de los nervios, yo tenía que trabajar ese día. Entonces, bueno, total que cuando llegamos al punto de inicio de examen, me bajé del coche, estaba ya al borde de las lágrimas, cogí mi bolso y la profesora me dijo, espera para que nos vayamos, y yo, no, me voy sola. Y me fui de ahí llorando, a lágrimas sueltas, porque me siento fatal, no lo esperaba, fue como un golpe en mi ego, porque yo ya conducía en mi país, entonces yo tenía en mi cabeza que yo lo iba a probar, aunque tenía miedo y sabía que podía equivocarme, yo tenía en mi cabeza, estaba como que muy confiada de que yo iba a probar. Entonces ahí como que experimenté el escuchar muchas voces en mi cabeza que te dicen,
tú eres mala, tú eres tonta, tú, ¿cómo te pasó eso? Tú no andas pendiente de las cosas, tú no ves nada, tú no estás pendiente. Y empezaba, pam, 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 pam. Y fue una crisis que lloré mucho. Aparte estaba menstruando y bueno, todas mis emociones estaban a flor de piel. Bueno, ¿qué pasa? Que luego yo tengo un viaje ahora, creo que lo comenté en el video pasado, de que este año yo me voy a mudar de provincia. Entonces está muy cerca la fecha en la que me voy. Y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me voy a presentar de nuevo? No sé si presentarme de nuevo aquí. Esto es muy complicado, tengo mucho miedo. Entonces estaba pensando era en inscribirme en otra autoescuela y presentarme allí. Pero ¿qué hago? Llamo a otra escuela para pedir presupuesto y me doy cuenta de que me va a salir mucho más caro, de que voy a tener que tomar clases de nuevo allí, porque tendría que conocer la zona allí. Y mi profesora de autoescuela me dice o me anima a que me presente aquí porque ya tenemos unas clases, ya ella me ve como que conduzco relativamente bien, que me anime de nuevo, que ese error le puede pasar a cualquier persona. Entonces me fío de ella, me fío de las personas cercanas que también me dijeron, preséntate de nuevo, que tú puedes, porque yo había perdido la confianza en mí misma. Y me presento 2 semanas después. Esa primera semana no tomo ninguna clase porque la profesora me dice que con solo 2 clases va a ser suficiente. Entonces tomo las clases la semana siguiente, el lunes y martes tomo una clase y una clase el otro día. Y bueno, el primer día como que voy un poco floja porque tenía ya una semana sin conducir. Y por más que sea, yo pienso que si eso no se practica y practica y practica, uno pierde como que el toque en los pies para manejar el embrague y el acelerador. Entonces ya en la segunda clase voy mucho más suelta, más confiada. Y esos días, ese lunes y martes, ya yo estaba con los nervios a tope. Estaba muy nerviosa. Que ya aquí era un juego mental de yo controlar a mi cabeza, de contrólate, mantén la calma. Pero ¿qué pasa? Yo estaba muy desanimada, con la autoestima muy baja, sin creer en mí. De paso también estaba pasando por un proceso gripal, porque esto pasó hace nada. Y no estaba comiendo bien por el tema de la gripe, no tenía apetito, estaba muy nerviosa. Total que el día anterior, súper nerviosa. Y el miércoles, que fue el día de mi examen, más nerviosa. En la mañana me levanté, no pude desayunar. Tenía el corazón tan acelerado todo el rato, pum, 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 que tuve que salir a caminar porque me sentía como asfixiada en casa. Salí a caminar, me relajo, me empiezo a repetir frases positivas, vamos, tú puedes, tú eres observadora, tú eres inteligente, tú puedes, no sé qué, como para que mi cabeza se lo crea. Y bueno, luego estoy en casa, estoy tensa, pero me llama la profesora de la otra escuela, bueno, me escribe, yo la llamo y me dice que si quiero tomar un repaso. Faltan 1 hora y media para el examen, yo le digo, sí, claro, porque en vez de quedarme aquí en casa pensando y más nerviosa, pues prefiero tomar un repaso. Entonces tomo un repaso desde el punto de salida que va a ser el examen y excelente, o sea, tengo algunos errores, pero bien. Luego toma un repaso mi compañero y también tiene algunos errores, pero bien. Cuando regresamos al punto de inicio ya está la evaluadora, esta vez me toca con una mujer y también me dice lo mismo. Van a ser 8 minutos, tú conduce a donde quieras, no sé qué, bla, bla, bla. Ella pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Ya yo sabía que mi compañero iba a ir en el coche también, así que ya yo estaba preparada. Esta vez no me tomó por sorpresa tener a 3 personas en el coche. Y de paso, me ayudó mucho el hecho de que mi compañero estuviera conmigo en ese repaso, porque ya lo tenía allí atrás, él habló, era un chico muy majo, muy simpático, y no sé, como que había confianza en el sentido de que yo también hablé un poco con él, me dijo que estaba muy nervioso, pero a la vez estaba como que le daba un poco igual lo que pasara, porque él se podía, o sea, me dijo que se podía presentar de nuevo y ya está. Entonces, no sé, como que en ese sentido me sentí muy cómoda con este compañero porque se veía una persona muy agradable, así que, y ya en la práctica, como él estaba detrás, pues ya yo me relajé cuando me tocó el examen en ese sentido. Cuando la evaluadora pregunta si tenemos alguna pregunta, yo le digo, mira, porque tenía muy en mente lo que me pasó en el examen anterior. Si tú me indicas una dirección, le dije, o sea, no fue una pregunta, fue un aviso, le dije, si tú me indicas alguna dirección y yo no sé cómo llegar, porque no conozco la zona, te voy a preguntar. Le avisé. Y ella me dijo, dudo que eso pase porque tú vas a tener 8 minutos conduciendo a donde tú quieras, a donde hayas practicado, me da igual hacia donde vayas, y luego yo te voy a indicar por dónde tienes que ir, de derecha, izquierda o sigue de frente. Y yo, ok. Y básicamente lo que dijo ella, así fue, lo cumplió a rajatabla.
Enciendo el coche y me dice, antes de ponerte en circulación, espera, porque yo ya me iba a poner en circulación, te haré una pregunta. Me hizo una pregunta de cómo quitar el vidrio empañado, le señalé el lugar, donde el botón, y ya está, perfecto, eso ya estaba aprobado. Luego me dice, ya puedes conducir, y en efecto, ella me dejó, no sé si fueron 8 minutos, porque no los estaba contando, estaba muy nerviosa, pero ella me dejó conducir hacia donde yo quisiera. ¿Y qué hice yo? Pues yo tenía varias opciones, o tenía dos. Tenía la opción de meterme por alguna calle para coger el camino fácil, por decirlo así, de no tomar grandes intersecciones, pero como justo media hora antes había tenido una clase práctica, desde ese mismo punto de salida, yo tomé exactamente la misma dirección. Yo dije, no me voy a complicar, voy a hacer exactamente lo que hice con mi profesora, porque lo acabo de hacer y porque ya lo había conocido, o sea, lo había hecho. Entonces lo tenía muy fresco en la memoria. Entonces, tomo ese mismo camino a pesar de que me lleva por una rotonda y que luego tengo que pasar una intersección. No era tampoco muy difícil, pero que yo le había como cogido un poquito de cuestión a las rotondas y a las intersecciones porque es uno de los puntos donde más suele fallar. ¿Por qué? Porque tienes el ceder el paso y tienes que estar cediendo el paso, pero aquí mucha gente no se ve en las rotondas. Aquí hay gente que coge como que el carril del medio de una rotonda, por ejemplo, y coge ese carril para salir por el siguiente y no pone luz ni nada. Entonces me pasó en una práctica, en una clase, que yo entro pensando que esa persona está en su carril del medio y va a seguir hacia otro lado, y cuando yo entro a la rotonda, el coche viene directamente hacia mí. Y ahí yo me quedé un poco en blanco porque no sabía qué hacer y fue mi profesora la que tomó el control de los pedales. O sea, yo lo que hice fue frenar y ella me dijo, aquí tú no puedes frenar, tienes que seguir. Pero bueno, al final sí tuve que frenar, o sea, ella frenó porque el coche venía así hacia nosotras. Bueno, total que hice lo mismo, mi rotonda, mi cuestión, luego había un carril que es un carril que tienes que estar muy pendiente porque ese carril se convierte en carril bus, te lo avisa, pero con las líneas del suelo, entonces tienes que coger hacia la izquierda o hacia la derecha, y si coges hacia la izquierda, vas hacia el frente, que es una rotonda bastante grande, con semáforos, y si coges hacia la derecha, coges un desvío hacia la derecha que te saca por una calle bastante grande, también con intersecciones, pero te saltas esa rotonda que la había hecho en la práctica anterior, y me puso nerviosa porque es una rotonda un poquito complicada, desde mi punto de vista. Bueno, total que cojo entonces hacia la derecha, porque dije, no me quiero meter por esa rotonda, y hacia la derecha salgo una calle bastante grande con plazas partidas. Ella me dice, haz un giro a la izquierda. Bueno, que tampoco voy a entrar en tantos detalles de cómo fue el examen, porque estoy aquí detallándolo todo. Pero bueno, ella me pide, haz un giro, me dice, haz un cambio de sentido. En una plaza partida voy por dentro. Cojo hacia la derecha, me paro. Cuando me paro, me doy cuenta que me paré en el carril para seguir de frente, no en el carril que es para hacer un cambio de sentido que tiene que ser pegado a la izquierda. Entonces dije, me equivoqué, pero por lo menos no había mucho tráfico. Entonces me doy cuenta de que me equivoqué y dije, ok, me equivoqué, pero lo puedo salvar. Solamente había un coche en el carril izquierdo. Entonces cuando el semáforo se puso en verde, esperé que ese coche se moviera, puse mi señal intermitente, bueno, que ya la tenía desde antes, y me meto como que a ese carril, y desde ese carril parto a hacer el cambio de sentido. Entonces, bueno, eso lo hice bien. Tuve un par de pequeños errores, pero no fue tampoco nada del otro mundo. El examen fue bastante fácil. No cogí autovía. La evaluadora fue muy transparente, por decirlo así, con cada una de sus indicaciones. Fueron indicaciones sencillas, no me pidió nada rebuscado, ni me dijo, ve a la calle tal, que yo tenía que estarme fijando como que en los avisos, que eso a veces lo hacen, sino que ella me decía, en la próxima intersección gira a la derecha, en la próxima intersección gira a la izquierda, mantente de frente hasta que no te avise lo contrario. Entonces eran cosas como que muy simples que yo entendía, y fue como, me gustó mucho. Estaba muy nerviosa, me temblaba la pierna izquierda, donde tenía que poner justo el embrague, pero como las indicaciones eran claras, yo tenía tiempo de respirar y decir, bueno, cálmate, sigue la indicación, mira las señales, mira el semáforo, míralo todo, porque en el examen tienes que estar así, tienes que estar plenamente concentrado, tienes que, o concentrada, saber que son 25 minutos, pero son 25 minutos en que tienes que estar plenamente allí. Y que bueno, básicamente cuando conduces tienes que estar plenamente allí porque pueden pasar muchas cosas y hay que estar pendiente, sobre todo aquí, y bueno, y en todas partes, porque al final pones tu vida en riesgo y pones la vida de otras personas en riesgo, y tenemos que estar atentos, con 1000 ojos. Entonces, bueno, yo traté de estar plenamente concentrada porque a veces me pasa que como que me voy un segundo, me pongo a pensar mucho y como que desconecto un poco, pero estuve allí. Y bueno, hay pequeños errores que se pueden presentar. Por ejemplo, ya me dijo en una intersección, gira hacia la izquierda, yo giro, pero había un coche allí, como que un poco en el medio. Entonces cuando yo me ubico, estoy casi pisando, bueno, estoy pisando un paso peatonal.
Y yo dije, me equivoqué porque yo no puedo estar aquí cortando un paso de peatones. Pero bueno, resulta que el coche, al notar que estaba yo detrás, se movió porque se iba a mover, se iba a meter como en un garaje de apartamentos o algo así. Se mueve y yo puedo seguir avanzando para no estar entorpeciendo el tráfico. Y también me pasó que me metí, ella me dice, sigue al frente, era una calle muy angostica, tenía coches estacionados, o sea, tenía coches estacionados a la derecha y hubo un punto donde había un coche estacionado a la izquierda como encima de la calzada, así, con medio carro fuera. Entonces lo que hice, bueno, como me sirvió aquí que ya yo había conducido antes, y lo que hice fue ir más despacio para pasar con mucho cuidado y no estar rozando el coche por ninguna parte. Ya luego al final, tal cual como lo había practicado con mi profesora, me hizo estacionar en un lugar que ya ella me había avisado que era el lugar donde me iban a pedir estacionar, porque tienen como un espacio para que estacionen las autoescuelas. Entonces ya yo sabía que eso iba a pasar. Cuando ella me dice, estacionate, observo el sitio, veo que está la señal del aviso de autoescuela y digo, aquí puedo aparcar. Entonces aparqué. Eso ya lo había hecho ya varias veces, cómo aparcar, entonces no necesité que nadie me dijera nada, yo misma lo hice. Sí se me subió un poquito el caucho trasero a la calzada, pero un poquito, que lo sentí y luego lo que hice fue acomodar el coche yéndose adelante un poco y ya está. Ella me dice, hemos terminado, yo respiré aliviada y ya sin que ella me dijera nada, yo sabía que había aprobado porque los minutos que duró el examen, que al final no sé cuántos fueron, yo siento que lo hice bien, supe manejar las situaciones, las pequeñas situaciones que te puedes encontrar en un tráfico normal y no noté que ella me dijera nada. Estuve observando los retrovisores, el retrovisor trasero, que tienes que estarlo observando todo el rato, básicamente. Entonces yo ya sabía que había probado que no me dijera nada, porque estaba muy confiada en que lo que había hecho, lo había hecho bien. Y para mí fue una felicidad enorme. Luego, claro, luego no me sentí muy bien ni pude estar ahí súper alegre porque mi compañero no aprobó y no lo conocía de nada, lo conocí ese mismo día. Pero la verdad es que yo cuando conozco a una persona y me agrada, bueno, incluso aunque no me agradase, yo le deseo como cosas buenas a la gente. Entonces yo esperaba que él también aprobara, porque me hacía ilusión que aprobáramos los dos. Se veía que era una persona que también tenía algunos que otros errorcillos y quería aprobar, y yo también. Entonces yo estaba bueno que aprobemos los dos. Entonces como él no aprobó, no me fui ahí feliz de la vida al momento, ese mismo día. Y luego empecé a trabajar, entonces tenía trabajo y así. Pero bueno, total que para mí fue una ilusión muy grande porque había llegado a pensar que no iba a ser capaz de lograrlo, porque mi propia cabeza estaba jugando en mi contra, diciéndome cosas como que no lo vas a poder hacer, tú eres muy distraída, conducir aquí es muy difícil, no sé qué, bla, bla, bla. Y me lo estaba repitiendo tanto que una parte de mí se lo estaba creyendo. Y cuando vi que fue posible, que no fue tan difícil como yo pensaba, respiré aliviada, me sentí mucho mejor y me siento muy feliz y agradecida con la vida, con las personas que me han alentado y conmigo misma, como que me recuerdo que tengo que creer en mí misma. Y esto va para las personas que vean este video. Al final, presentarte al examen práctico, más que demostrar tus habilidades de conducir, es una prueba de tu temple y de cómo tú gestionas tus emociones y cómo tú sabes mantener el control de la situación. Porque tienes que transmitir mucha seguridad a la persona que te evalúa para que ésta se sienta segura con tu conducción y sepa que tú puedes conducir por ahí con tranquilidad. Recuerda que no es simplemente una prueba de conducir y ya está. Es un momento en el que se está evaluando si tú estás apto o apta para conducir por allí solo o sola y recordar que podemos poner en riesgo a otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es una cosa que se puede tomar a la ligera. También que puedes estarte buscando multas o cuestiones si te saltas un semáforo. Y bueno, que eso al final es lo de menos comparando en que pongas en riesgo a alguien. Entonces, en fin, más que para mí una prueba de demostrar mis habilidades de conducción, fue una prueba de manejar mis emociones y mis pensamientos. Porque estaba pensando, estaba como que en una ola de pensamientos que no me estaban conduciendo a nada bueno. Y el, y el poder superarlo ha hecho que me sienta muy feliz y ha hecho que me sienta con más seguridad para enfrentar otro problema y para que esto no me suceda de esta misma forma. Como digo, en la prueba anterior yo había ido con una actitud demasiado positiva que no estaba tomando en cuenta el riesgo de lo que significa manejar o conducir. Ya luego cuando fallo, reconozco que es algo para lo que hay que tomárselo muy en serio, pero lo estaba llevando como con una mentalidad ya más negativa, de bueno, si fallo lo intentaré de nuevo, probablemente falle, no sé qué, que tampoco es la idea, tampoco es lo correcto. Entonces, bueno, básicamente, tratar de controlar tus emociones, tratar de respirar hondo. Si puedes tomar una clase ese mismo día, saliendo de la misma zona, pues perfecto.
Recuerda que depende mucho más allá de lo que queramos, depende también mucho de lo que te diga el evaluador o la evaluadora, porque como me pasó en la vez pasada, te pueden decir que no te van a decir nada, pero luego, pum, te sueltan una indicación y no podemos dejar que estas cosas nos tomen por sorpresa. Hay que ir preparados para lo que pueda pasar, para lo que, no puedan, para lo que nos puedan pedir. Y si en el momento te pasa que te dicen una indicación y tú no lo entiendes o no sabes hacia dónde tienes que ir, en vez de quedarte callado o callada, pregúntalo. No esperes, como me pasó a mí, que continué pensando que iba a encontrar la señal, no la encuentro y digo como un minuto más tarde. No, hay que decirlo al momento de, no veo la señal que me estás indicando, ¿me puedes decir hacia dónde tengo que ir, por favor? O lo que sea. Así suene la pregunta más tonta del mundo, pues pregúntalo y ya está. Gracias por ver este video. Por último, ¿cuánto se gasta en total en una autoescuela? Yo terminé gastando, que eran 300, luego pagué unas clases más, casi 1000 euros. Creo que gasté 1000 euros. Ya luego que no apruebo el examen y tengo que pagar 2 clases más y luego el examen de nuevo, pues gasté 95 euros más. Así que ponte que para sacar la licencia necesitas más o menos eso. Puedes investigar de un paquete. Por ejemplo, yo me di cuenta luego que hubiese ahorrado más si yo me hubiese pagado de una vez un paquete que me incluyese clases prácticas. Pero no, yo solamente pagué primero el teórico y ya luego las clases prácticas me quedaban a 30 cada uno, entonces no era tampoco que me ahorraba demasiado. Entonces eso, yo te recomendaría un paquete que ya te incluya por lo menos 10 clases, que con 10 clases tú ya más o menos ves lo básico. Y ya luego si tienes que tomar más clases para sentirte más seguro o segura, pues tómalas. No escatimes con clases, es mejor que te sobren clases a que te falten. Al final lo que te da la confianza para manejar es la práctica. Practicar, 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 repetirlo una y otra vez. Y una vez que lo repitas una y otra vez ya casi te sale natural, que no tienes que estar pensando en lo que tienes que hacer, sino que te sale natural. Y si no entiendes algo en una intersección o una rotonda, en vez de decir yo no entiendo esto, yo no entiendo esto, pregúntaselo a tu profesor o profesora de tu escuela. Que no te lo explique conduciendo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que si me explicas algo y estoy conduciendo, estoy más pendiente de conducir y ver las señales que de prestarte atención. Entonces, si no lo entiendes, cuando te lo están explicando, si conduces, porque suelen hacer esto, tú ya luego cuando te bajes del coche, pregúntale, mira, no entendí esto, me lo explicas, por favor, aquí ahora que puedo prestarte toda mi atención a ti y pueda entender lo que me estás diciendo. Y una vez que te lo expliquen, ya en la siguiente clase lo practican. Si tú tienes un modo de aprender más rápido, se lo puedes comentar a tu profesor o profesora. Por ejemplo, yo en una, como no me estaba haciendo una prueba como tal, yo en una le dije, el día de hoy podemos hacer como una prueba que tú me digas hacia dónde tengo que ir sin estarme diciendo cómo debo hacerlo para yo saber que lo estoy haciendo bien. Y me dijo que sí. En una yo también, sin que la profesora me dijese nada, empecé a practicar las reducciones, porque yo primero iba como que muy tranquila conduciendo en segunda, siempre en segunda, por las calles normales, y realmente ya luego tienes que poner tercera cuando vas a 30 kilómetros por hora. Entonces yo misma, sin que ella me dijera nada, empecé a poner tercera y a quitar tercera, a hacer la reducción, poner tercera y quitar tercera. Y cuando ella como que me ve, yo le digo, estoy practicando las reducciones porque es mi punto débil, o sea, no las sé hacer bien. Entonces yo misma empecé a buscar mis fallos para tratar de mejorarlo. No esperes que tu profesor o profesora tenga que decirte, estás fallando en esto, hazlo más. Sino que si tú sabes que estás fallando algo o que algo te cuesta, ponte con eso. Si te cuestan las rotondas, tú un día vas y le dices, por favor hagamos un día de solo rotonda. Ponme a dar vueltas y vueltas a la rotonda. Dime primera salida, segunda salida, tercera salida, hasta que sientas que lo dominas. Las plazas partidas, un día de plazas partidas. Y así, yo creo que todo organizado así se va haciendo como más dinámico. Espero que les haya gustado el video, que les sirva de algo la experiencia y bueno, que sepan más o menos en cuánto a precio, cuánto sale sacarse el carnet de conducir aquí en España. Y nada, la mejor de las suertes para su examen. Adiós.